Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Bien, qué bueno que estés con nosotros y en estos momentos hablando sobre esa ayuda y ese respaldo que se le está llevando a comunidades de difícil acceso por un lado y por el otro en el área de las comarcas, específicamente en la distribución del Plan Panamá Solidario. ¿Cómo va eso, Ilish? Ok, bueno, gracias por la oportunidad que me brindan el día de hoy. Un saludo a todos. Escucha, nosotros nos sentimos orgullosos de pertenecer a este gran equipo de hombres y mujeres y sobre todo por la confianza que el señor presidente ha depositado en este equipo, ¿no? Una vez creado el Plan Panamá Solidario a través del decreto número 400 del 27 de marzo de este año en curso, consolidamos un equipo de trabajo con la gobernación, a través del gobernador Eddie Martelo, la vicegobernadora Marisol Lombardo, para crear un plan de contingencia de logística, transporte y distribución en la área de la comarca Cunayala. Como sabrás, es un área de difícil acceso. Una vez creado este equipo, coordinamos a través del Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otras instituciones que pertenecen al Plan de Panamá Solidario, lo que era la logística y confección de las bolsas de comida. Y hemos trabajado mancomunadamente con la Junta Técnica y todo el equipo de la gobernación y todo el equipo de gobierno en la comarca Cunayala. Ilish, habíamos escuchado al principio de toda esta distribución de bolsas del Plan Panamá Solidario que para áreas de difícil acceso, para las comarcas, se estaba coordinando un paquete especial, es decir, bolsas más grandes para efectos de no tener que ir todas las semanas y que tengan por un periodo más largo alimentos. Háblanos un poco de ese tema, por favor. Ok, en la última semana hemos estado llevando megabolsas, las megabolsas que contienen grandes cantidades de alimentos para poder resolver un paliativo a las personas que más lo necesitan en el área de la comarca. Hemos recibido el apoyo del ministro de Seguridad, Juan Pino, y a través del SENA y el SENAFRON para lo que es la habilitación de 3 puntos de recepción. Un punto que es en la base Nicanor, en Darién, un punto en el Muelle 3, en el puerto de Cristóbal, y un puesto de habilitación que es en Acuayala, en la comunidad de Mandungán. De ahí hemos hecho estos 3 lugares para poder recibir las bolsas de comida y comenzar lo que es la distribución. Esta distribución ha llegado a más de 15,000 familias en la comarca Cunayala, que se encuentran dentro de los grupos vulnerables por el tema de la pandemia. Gracias al apoyo de la Junta Técnica y al apoyo de los funcionarios del Banco Hipotecario Nacional, hemos dado respuesta de inmediato a todas las comunidades de la región y sobre todo en todo el archipiélago de la comarca Cunayala. Importante este recorrido que realiza el gobierno nacional para llegar a esas comunidades un poco más apartadas. Incluso veíamos en reportes que un grupo de funcionarios arriesgó su vida al cruzar unos ríos porque fueron atrapados por cabeza de agua. Ellos también se exponen, pero el fin principal es llegar a esas personas que tanto lo necesitan con este Plan Panamá Solidario. También se habla de que se le está entregando semillas a algunas personas para que puedan sembrar. Coménteme un poco sobre eso. Ok, para nosotros es muy importante el aspecto humano. O sea, nuestro gobierno en el primer día de la pandemia ha procurado la ayuda necesaria para todos los panameños que se encuentran afectados directos y indirectamente dentro de lo que es el tema del COVID-19, ¿no? De igual manera, el equipo de gobierno está haciendo lo necesario y lo inherente de conseguir todos los recursos necesarios para poder llevar las soluciones. Es importante señalar que el gobierno del presidente Laurentino Cortizo y todo su equipo de trabajo ha continuado con los programas de ayuda 120 de los 65, la beca a los estudiantes primarios, universitarios, secundarios, todo lo que es el subsidio del gas licuado, gas eléctrico, el pago de las reclamaciones de los seguros del Instituto de Seguro Agropecuario. O sea, el gobierno nacional ha continuado ayudando desde todos los puntos de vista y lo sigue haciendo. Y es una misión que tenemos nosotros para poder ayudar a todas las personas más necesitadas que en este momento están sufriendo los estragos de la pandemia. Y nosotros, como coordinación de la comarca Cunayala, desde el día 1, desde Porvenir hasta Puerto Valdía, hemos llevado las soluciones y por ende 15,000 familias han recibido estas bolsas de comida y las van a seguir recibiendo con el favor de Dios.
Lish, con el inicio de la pandemia se establecieron una serie de cercos sanitarios en algunos lugares, entre ellos parte de la comarca Gunayala. ¿Cómo hicieron para tener ese diálogo con las autoridades comarcales y poder tener acceso para que los recursos del Plan Panamá Solidario llegaran a cada una de las personas que lo necesitan? Mira, el equipo de la comarca es un equipo activo, un equipo proactivo. La gobernación, con todos los funcionarios del gobierno, la junta técnica, los compañeros directores regionales y coordinadores de las instituciones, y muy importante, el equipo del Ministerio de Desarrollo Social, el MIDE, todo ese equipo de hombres y mujeres, desde el día 1 hemos podido llevar las soluciones de vivienda. Como sabrás, existe un cerco sanitario, por lo tanto hemos tenido que utilizar, gracias, como te comenté, al ministro Juan Pino de Seguridad, hemos tenido que utilizar la barcaza General Esteban Huerta, que sale de Colón y va pasando por cada una de las comunidades del archipiélago. También, de manera efectiva, hemos utilizado lo que es el transporte de la base aérea Nicanor en Darién para transportar comida a Puerto Valdía, a La Miel, Armila, a Tubalá y las demás regiones del área. Definitivamente, y algo muy importante, no solamente llevando comida, también llevando los insumos médicos, llevando mascarilla, llevando gel y otros insumos a través de la coordinación que tenemos con el Ministerio de Salud. Además, este apoyo que brinda el Banco Hipotecario para el Plan Panamá Solidario de entregar estas bolsas a las personas en las distintas comunidades, sobre todo en las más apartadas, también podemos ver, revisando sus redes sociales, que no ha cesado la entrega de algunos apartamentos. He revisado aquí y puedo percatarme que en Veraguas y también en Arraiján, y eso es un poco positivo para las personas que tanto han esperado por estos apartamentos. Nosotros continuamos haciendo el trabajo. O sea, el equipo del Banco Hipotecario no solamente apoyando, inclusive todo el personal del Banco Hipotecario que podía poder ayudar estuvo en Atlapa y sigue estando en Atlapa en el tema de la confección de la bolsa de comida. Pero eso no ha dejado que nosotros como institución sigamos cumpliendo con los deberes que tenemos y las responsabilidades que tenemos. Si bien es cierto, sí, este fin de semana estuvimos en la provincia de Veraguas entregando unos apartamentos, estuvimos entregando unos locales para el Misracaxi a través de la ministra Eira Ruiz, y definitivamente continuamos haciendo nuestra labor. Pero de verdad yo quiero agradecer a todos los funcionarios del Banco Hipotecario que nos han estado apoyando desde el día 1 en esta misión solidaria. Y gracias al señor presidente por la oportunidad que nos ha brindado de seguir adelante en esta labor, que realmente ha sido una labor muy bonita, muy espléndida, inclusive arriesgando a veces nuestra vida, pero lo seguimos haciendo. Oigan, por acá nos están preguntando, si yo estoy en la comarca y aún no he recibido la bolsa, ¿a qué número podría contactar? Y por otro lado, ¿con qué frecuencia se va a estar entregando las bolsas en lugares de difícil acceso? Okay, nosotros tenemos una coordinación, como sabemos, existe una comisión interministerial que es la que maneja todo lo que es el Plan Panamá Solidario. Nosotros estamos llevando comida cada 15 días. Cada 15 días estamos programando la comida, son 6 corregimientos de la comarca. Nos programamos, existen 2 comarcas que son en tierra firme, que son la comarca Guargandí y la comarca Madugandí. Son dos comarcas que se encuentran en tierra firme, más todo lo que es el archipiélago, ¿no? Y cada 15 días estamos llevando respuestas, utilizando pues el apoyo del Senan y del Senafron, quienes son los que custodian estas bolsas de comida. Para aquellas personas que sienten la necesidad, que no les ha llegado la bolsa por cualquier motivo, pueden llamar al 500-02-0000, dejar su nombre, su teléfono, y nosotros le vamos a devolver la llamada para poder comunicarnos con ellos y ver la manera de que podamos poder resolverle y que le llegue un paliativo en cuanto al tema de la bolsa de comida. Sabemos que en la realidad hay más de 1 millón de personas beneficiadas ya con las bolsas que entrega el gobierno. ¿Tienen un estimado, sobre todo en las áreas apartadas, de a cuántas comunidades se están llegando? Bueno, nosotros en la comarca Gunayala, desde el día 1, hemos entregado alrededor de 40.000 bolsas de comida. En todas las comunidades y en los 6 corregimientos. No solamente en la comarca Gunayala, en la comarca Nueva Bulé también se ha hecho lo mismo, en la comarca Verá, en la comarca Nazo, inclusive la barcaza General Esteban Huerta, que pertenece al Senan, toda la semana lleva comida hacia la parte norte de la comarca Nueva Bulé, regresa y de ahí entonces se va a la comarca Gunayala.
es un trabajo bastante fuerte, pero lo hacemos con mucho corazón y realmente tenemos un espíritu solidario. Ilish, digamos que sabemos que en algunas comarcas, en nuestras comarcas, tal vez la alimentación es distinta. Se come mucho plátano, mucho tubérculo. ¿Las bolsas del Plan Panamá Solidario están adaptadas a ese tipo de menú o presentan el mismo menú que están entregando acá en la capital, que tal vez tiene sus variaciones con el tema del arroz, el tema de las ministras? Lo importante, como lo dijo el viceministro de Desarrollo Agropecuario, toda la semana las bolsas de comida se está procurando que contengan todos los alimentos nutritivos para nuestra familia. El arroz, las proteínas, los carbohidratos, la fruta, inclusive hasta comida, embutidos, pollo, puerco, y carne estamos llevando. O sea, siempre las bolsas de comida tienen algo nuevamente nuevo, y sobre todo porque el MIDA está haciendo lo necesario para poder conseguir eso. O sea, prácticamente el apoyo ha sido total en ese sentido, y las bolsas realmente han calado dentro de nuestra gente en la comarca. Y realmente la alegría que se ve cuando reciben la bolsa de comida, el apoyo que el gobierno nacional está dando, no hay duda realmente. Estamos viendo imágenes en estos momentos, incluso del personal del Banco Hipotecario y de otras instituciones como voluntarios aportando. Cuando llegan a estas comunidades y las personas reciben la bolsa de alimento, ¿qué es lo que expresan? Porque ciertamente el tema alimenticio es importante, pero quizás ellos podrían expresar, no sé, que otras instituciones también lleguen para efectos de apoyarlos, ¿no? ¿Qué es lo que le dicen, Ilish? Mira, en el día de ayer estuvimos en la comunidad de Iperí, en la comunidad cuna de Madugandí, hacia el área sur, casi llegando a la provincia de Darién. La alegría de la gente, la alegría de que el gobierno nacional está llegando a nuestras comunidades, que no nos hemos olvidado de nuestra gente, que ningún panameño se va a quedar atrás. O sea, la expresión "no se olvidaron de mí", muchas gracias. O sea, la calidez que hemos recibido de la gente que recibe estos alimentos ha sido espontáneo. O sea, realmente hemos llevado y hemos tocado el corazón de nuestra gente. O sea, no nos hemos olvidado de cada uno de los panameños. Bien, agradecer de esta manera la participación a través de Yo Me Informo PMA de Ilish Magdiel Morales. Él es suplente del Banco Hipotecario Nacional. Muchas gracias por acompañarnos y detallarnos esa labor que realiza todo el personal de esa institución, un trabajo interinstitucional, pero que si bien es cierto, el objetivo principal es llegar a todas las comunidades para que se vean beneficiadas con este plan de Panamá Solidario. Muchas gracias. Muchas gracias.